buenas noches, jujeños, jujeñas. En esta nueva editorial de Detrás de las Noticias vamos a hablar obviamente lo que ha ocurrido en la semana que transcurrió, en donde en lo nacional lo más importante fue la asunción como presidente de los argentinos de Javier Milei, la jura de sus seguidores que estaban entre el Congreso de la Nación y la plaza de los dos congresos, en donde fundamentalmente Milei expresó que recibía plata, un gobierno con casi 40% de desocupación, con una inflación interanual que llega casi al 170%, con recesión, con graves conflictos económicos, sociales, políticos, y en donde él dijo que va a iniciar una política de shock, o sea, el enfermo, sociales, políticos, y en donde él dijo que va a iniciar una política de shock, o sea, el enfermo, que es la República Argentina, como consecuencia del déficit fiscal, no va a recibir aspirinas como recibía enfermo, que es la República Argentina, como consecuencia del déficit fiscal, no va a recibir aspirinas como recibía desde hace mucho tiempo, sino fundamentalmente va a tratar de ir al hueso para solucionar los problemas. Argentinos y argentinas, en donde está pronosticado que va a haber una inflación superior al 20% en diciembre, en enero del 30 al 40%, pero es necesario dejar de emitir por parte del Banco Central de la República Argentina, achicar el déficit, achicar el Estado, lo cual te comparto de los atributos de mando, la jura de sus ministros, en donde prácticamente hubo cambio en dos ministerios, en el Ministerio de Economía o Hacienda, que es el que reemplaza a Sarir, y en el Ministerio, no sé si es de Acción Social o de Desarrollo Humano, en donde también, ¿no es cierto?, hubo cambio. Luego y en el Ministerio, no sé si es de Acción Social o de Desarrollo Humano, en donde también, ¿no es cierto?, hubo cambio. Luego se mantuvieron la mayoría de los funcionarios del gobierno saliente. Carlos Salir, como todas las provincias argentinas, y le debemos tener, por ende, paciencia, no colocarles palos en la rueda. Le debemos tener, por ende, paciencia, no colocarles palos en la rueda, y tratar de que este gobierno provincial pueda también ver el bienestar general de todos los jujeños. Vamos a entrar en un tema que por lo menos para mí tiene importancia, y se los voy a recordar a los jujeños. Va a seguir funcionando para todas las tareas de rescate, para todas las tareas de manejo del fuego que necesite el Estado provincial. Eso no se va a cambiar, el modo de uso. Y bueno, con respecto a los particulares que usan para uso recreativo este predio, y tendrán que contactarse con el propietario, con mi persona, uso recreativo este predio, y tendrán que contactarse con el propietario, con mi persona, para analizar cómo se va a seguir de ahora en adelante, sin perjuicio de que la voluntad nuestra es de que ellos sigan volando. No tenía la posesión que hoy en día
la voy a tener de recuperar lo que fue mío siempre, lo que es mío. Y bueno, hay que esperar de que esto se solucione de una vez por todas, porque es una historia muy larga que termina ahora, en este momento va a terminar. Al recuperar esto hay que hacer un poco hacer. Tiene que continuar, que sea un bien para la provincia y para las personas que quieran aprender a volar, ¿no? Que tengan la intención de hacerlo. Seguramente acá funcionaba también el avión de lucha contra incendios, que es público, puede funcionar el avión sanitario. También, seguramente, sí. Estaba el avión a veces acá, bueno, generalmente en el invierno cuando es el problema de los incendios, pero no se va a prohibir absolutamente nada que eso ocurra. El tema es que los particulares ya no van a poder usar esto. Un viejo pleito que tuvo el Estado Nacional por revocación de una donación y de una permuta, en donde el Estado provincial logró la nulidad, la revocación de la donación. En este pleito que duró 20 años, luego de dictar la Corte el último fallo, de utilidad pública las tierras de Guillermo Sánchez Bustamante, y se las van a expropiar. Guillermo Sánchez Bustamante la expropian y seguramente serán sus hijos, sus nietos, los que verán la indemnización que le pueda, ¿no es cierto?, corresponder. La última etapa sería, si cometemos la locura de decir que es de interés público un aeropuerto que lo utilizan seguridad jurídica y protección de bienes de todos los jujeños. Muchas gracias. (21:26) y aquí estamos en nuestro penúltimo programa. Nuestro penúltimo programa del año. De este ciclo 2023. Si Dios quiere, el último lo cerramos con el flamante gobernador de la provincia. Vamos a ver, ojalá que así sea. Están con nosotros esta noche la doctora Gabriela Burgos, defensora general del Ministerio Público de la Defensa, y el doctor Sergio Lelo Sánchez, procurador del Ministerio Público de la Acusación. Buenas noches y bienvenidos ambos. Buenas noches, muchas gracias Buenas por noches. la invitación. Bueno, buenas noches, doctor Lelo, buenas noches, doctora Burgos, por haber venido. Y bueno, nunca... La doctora Burgos había venido como constituyente, como diputada, como distintos roles. El doctor Lelo nunca lo habíamos nunca estuvo aquí con nosotros. Invitado, así que... muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo con ustedes. Y bueno, empecemos las preguntas. Primero, doctor Lelo, cuéntenos un poco qué es el cargo de Procurador General de la Acusación, ¿no es cierto? Así es lo que ha fijado, el nuevo nombre que ha fijado la Constitución. Así es, finalmente con esta reforma constitucional se le dio rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación, que hasta el momento de la sanción de la norma magna tenía un rol vinculado a la gestión de causas penales. Con la reforma constitucional, siguiendo un esquema institucional de la Nación, el artículo 120 de la Constitución Nacional, abarca otras materias no penales, esto es las cuestiones civiles, laborales, contencioso administrativa, electoral, y el rol fundamental del Ministerio Público en las postulaciones que se puedan llegar a hacer en acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma obedece a la necesidad de poner en línea el funcionamiento institucional de la provincia con la nación, siendo que al haber estado vigente la ley 5895 había algunos cuestionamientos relacionados con la existencia del Ministerio Público de la Acusación, que si bien la Constitución provincial no podía estar en oposición y vía interpretativa, la propia Constitución del año 1986 preveía la posibilidad de crear un Ministerio Público que haga al mejor funcionamiento, es que se optó en algún momento su reglamentación en cuanto a la materia penal, porque todos sabemos que el debido proceso se integra necesariamente en un sistema procesal acusatorio. De otra manera no es posible. En todas las provincias rige este sistema procesal acusatorio y la forma de hacerlo
era a través de esta ley. Ahora con la Constitución quedó con un rango constitucional el Ministerio Público de la Acusación en materia penal y no penal. Doctora Burgos, ¿cómo funciona el Ministerio de la Defensa? Bueno, también en la misma... Joven integrante, recién me juraste... El jueves. 8, el 7 de diciembre, 8 de diciembre. Sí. Bueno, sí, esto se trabajó, tomo lo que dijo el doctor Lelo, esto se trabajó en la Constitución, en la nueva Constitución provincial, siguiendo obviamente la línea de la última reforma constitucional nacional, y ahí es como que quedó claro, establecido lo que es el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros en Jujuy teníamos ya a partir del 2016 que comienza este proceso de modificación dentro del sistema judicial, se había establecido el Ministerio Público de la Defensa Penal, bien, donde se había creado el organismo independiente, autónomo, con presupuesto propio, pero la defensa civil, bien, donde se había creado el organismo independiente, autónomo, con presupuesto propio, pero la defensa civil seguía dependiendo de lo que es el Poder Judicial. Con la reforma de la Constitución eso se unifica en una sola defensoría y obviamente comienza a ser un organismo autónomo, autárquico, administrativa y financieramente, con un rango constitucional. La defensa siempre es, tomando el mismo alineamiento, es un derecho humano de acceso a la justicia. Yo creo que durante años atrás, ahora, me acuerdo cuando litigaba, la defensa siempre era como, voy a decir una expresión poco feliz, pero como el hijo no reconocido del Poder Judicial, porque hasta ediliciamente estaba ubicado en un lugar oscuro, porque era en la parte de los entrepisos, y creo que eso ha ido mutando, ha ido cambiando el paradigma de lo que significa la defensa, ¿no? Como derecho humano, el acceso a la justicia, obviamente enfocado a las personas con estado de vulnerabilidad o escasos recursos. Pero ahora también hay un nuevo concepto de lo que eso significa. Acá se viene trabajando, luego lo que se hizo es darle otro tipo de impronta, y bueno, lo que se pretende es continuar ese lineamiento con lo que significa realmente el acceso a la justicia. No es tan solo en la parte penal, sino en la parte civil se reciben permanentemente todo tipo de consultas, de preguntas, se participa en todo, en lo que tiene que ver con el acceso o la participación, donde hay niños, niñas y adolescentes, con el defensor de los niños, en todas las cuestiones de tipo jurídico y social. Se ha ido ampliando también la participación y la descentralización de la justicia. Está en distintas, mal llamadas regionales, porque antes eran regiones, hoy hablamos más que nada del interior, en El Carmen, en Perico, en San Pedro, en Libertador, en Humahuaca, en La Quiaca. Entonces se van, yo creo que hoy la figura del defensor es otra, ¿no? Antes se ingresaba por la Defensoría de Pobres y Ausentes, se hacía carrera judicial, pero era como que se desprendían y querían seguir avanzando para hacer su carrera. Hoy, cuando me tocó estar en la legislatura, recibimos los pliegos, hicimos las entrevistas correspondientes de jóvenes que se han ido capacitando y han rendido los concursos necesarios para acceder a la Defensoría, como una especialidad. Entonces, eso me parece muy bueno, eso levanta la jerarquía también de la justicia, y bueno, tendremos que... Hoy fui a conocer las instalaciones de este sector de la Defensoría, ya no como una ciudadana o como una diputada que iba a consultar, sino como la que se va a hacer cargo, y ya estoy en funciones de lo que significa todo esto. Doctor Lelo, usted desde el 2016 creo que ya está a cargo, antes se llamaba Fiscalía General de la Acusación, ahora Procurador General.
en su experiencia, porque ya han pasado largos 8 años ocupando esta función, si esa fiscalía, esa procuración ha mejorado la lucha en contra, ¿no es cierto?, del delito, ha sido positiva, y en qué ha sido, ¿no es cierto?, positiva. Bueno, básicamente el concepto de autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación. Creo que este concepto se fue introduciendo en la Ley 5895 y ahora tenemos un código que fue impulsado fuertemente del Ministerio Público de la Acusación que consagra un sistema acusatorio puro. Esto significa que la gestión de las causas penales tienen un sentido, una finalidad estratégica. Eso permite mayor celeridad y optimizar los recursos, diseñando lo que se denomina lineamiento de política criminal. Un ejemplo de ello son los ayudantes fiscales en las comisarías, las oficinas de recepción de denuncias en los hospitales públicos, el trabajo que venimos desarrollando con los centros vecinales. Para que se dé una idea, en el periodo 2016-2020 hubo alrededor de 500 sentencias condenatorias, en términos del funcionamiento del Ministerio Público, que busca la persecución y sanción de delincuentes. Y en el periodo 2016 a la fecha hay alrededor de 4.600 sentencias condenatorias. Si se fija, hay un aumento geométrico en cuanto a la eficacia del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, a través de distintas decisiones que se fueron tomando en este lapso. Si bien resta muchísimo trabajo por realizar, porque esto es un escenario que muta permanentemente, como el fenómeno criminal. Básicamente, ¿por qué hablo tanto de la autonomía? Porque esto permite actuar en la coyuntura sin consultar a ninguna otra autoridad y que tiene que ver con un rol que, además del que le acabo de mencionar, la persecución y enjuiciamiento de delincuentes, persecución penal pública y enjuiciamiento de delincuentes, tiene que ver con la representación de los intereses de la víctima. En este sentido se ha trabajado muchísimo con el Centro de Asistencia a la Víctima, que también está descentralizado y permanentemente está vamos... dentro de tu órbita. Claro, el Ministerio Público de la Acusación tiene los fiscales, ¿no es cierto?, que son los que hacen este trabajo por antonomasia de los fiscales, investigar delitos. Pero también hay una serie de órganos que funcionan bajo los lineamientos de política criminal que tienen que ver con la contención, asistencia y orientación de las víctimas, la representación legal gratuita, la contención y derivación. Trabajamos en red con los municipios y, como le mencionaba, con la provincia también, en la atención psicológica de las víctimas, que van a poder optar o no después en constituirse en querellante y ahora con el nuevo código accionar privadamente, que esta es una innovación de la ley 6259, el código que nos rige. Después está la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, que centraliza la autocomposición entre víctima y victimario. Muchas veces es muy importante darle la palabra a los protagonistas del conflicto para ver si entre ellos resuelven la problemática, y esto tiene que ver también con una idea de reducción del ejercicio del poder punitivo, que es lo que hacen los fiscales, y permitir que entre ellos se autocompongan a través de los institutos de mediación, conciliación y reparación. La víctima muchas veces no le interesa si el imputado va preso y descree muchas veces del rol de la justicia en cuanto a encerrar a la gente, piensa que los delincuentes actúan en una puerta giratoria que no se termina, pero nunca obtienen satisfacción a sus intereses particulares. Porque esta cuestión de detener, dictar prisiones preventivas o condenar individuos tiene que ver con el rol del Estado en la persecución de delitos, pero la víctima queda desprotegida en numerosas ocasiones, y permitirle que autocomponga y obtenga una reparación económica, o que el imputado reciba un tratamiento psicológico, o a través de la justicia restaurativa, que se da mucho en la competencia de niños, niñas y adolescentes en conflicto de la ley penal, se resuelve de mejor manera los conflictos. Todos terminan con los intereses satisfechos, la víctima por su lado y el niño, niña, adolescente en conflicto con la ley penal, en un tratamiento de justicia restaurativa que a través del diálogo se puede
acercar posiciones y resolverlo y devolverle de algún modo el conflicto que fue expropiado por el Estado a la víctima. Creo que este es un rol fundamental y un rol que busca minimizar el ejercicio del poder punitivo, como debe ocurrir en los ministerios públicos en cualquier sociedad democrática. Se trata de reducir el ejercicio del poder punitivo a aquellos conflictos realmente graves. Y esto permite seleccionar los casos. No se puede sino funcionar a través de una selectividad de los casos más graves, que con eso tiene que ver la posibilidad de que víctimas y victimarios se autocompongan guiados por un mediador. Me parece que esto es superador del esquema normal en donde no se reconocía la imposibilidad de gestionar todas las conflictividades. Y en este sentido hemos trabajado muchísimo en la descentralización de los servicios y la posibilidad de ir seleccionando cuáles son los conflictos realmente que deben ingresar al sistema penal. Para que se dé una idea, y recién pude acceder a las estadísticas del Poder Judicial en julio del 2017. Recién ahí, entendiendo el dato, se puede elaborar un plan político-criminal para ir reduciendo la cantidad de conflictos. Antes indiscriminadamente se asumían todos los conflictos que no eran de naturaleza penal. 35.000 causas ingresaron, para que se dé una idea, en el 2016. Actualmente, en el 2023, ingresaron 8.000. Quiere decir que la diferencia está dada porque la policía, sin un criterio técnico, asumía la gestión de causas civiles, contravencionales, problemas vecinales, problemas municipales, y ningún sistema da abasto con esa cantidad de causas. Ahora, al tener 8.000 causas y al poder tematizar la fiscalía, es decir, fiscalía y equipos móviles de fiscales que van atendiendo la coyuntura, hemos podido gestionar de mejor manera las causas y que eso se refleja en las estadísticas, en los datos duros del sistema penal, que yo creo que hemos evolucionado muchísimo en este lapso. Doctora Burgos, hablando de estadística, ¿se incrementaron los pedidos de defensa? Mira, por la información que pude tener en el día de hoy, en la provincia de Jujuy aproximadamente un 58% son iniciados a través de la Defensoría. Estoy hablando de las distintas, por distintas causas, no las tengo discriminadas en este momento, pero eso significa que la Defensoría tiene una participación muy directa en el inicio, en el acompañar también cuando estas personas que por distintas situaciones no pueden acceder a la justicia porque están en un estado de vulnerabilidad, porque no tienen acceso a poder llegar a tener un defensor particular o privado, van a la Defensoría. Obviamente de ahí se hace también un seguimiento. Lo que se pretende, bueno, como una de las ideas que tengo de implementación es continuar con ese seguimiento que se hace, si bien se viene haciendo, pero a veces por distintas situaciones no es el mismo el que continúa en todas esas causas. Y con respecto también a lo que es el defensor del niño, que también fue introducido en la Constitución de la provincia, pero que ya se venía realizando dentro de nuestro sistema. Yo creo que lo importante aquí, más que nada, es el artículo 18 de la Constitución Nacional habla del debido proceso. Entonces, el principio rector es que toda persona es inocente hasta que se declara lo contrario. ¿Quién lo declara? Obviamente la justicia. En ese acompañamiento actúa la defensa. A veces está en ambos lugares, en el que supuestamente está o puede ser el culpable de un hecho delictivo, como también de la persona que ha sufrido ese daño. Los casos de violencia se han incrementado de todo tipo, no estoy hablando solamente de la violencia de género o hacia la mujer, sino de la violencia familiar también, y múltiples motivos. El tema del órgano que protege a aquellas personas que están en una situación de disminución por su estado de salud mental. También hay un órgano específico. La doctora Olga Ivasevich trabaja mucho en ese tema. Cuando existe un equipo interdisciplinario que hace un seguimiento de estas personas,
obviamente tiene que ver con el derecho de la protección de la salud mental de esas personas que por distintas situaciones se encuentran en esa disminución. Personas que son adictas, en esa concepción que se tiene que la persona adicta no es un delincuente, es un enfermo, entonces hay que hacer ese seguimiento. Obviamente que hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por mejorar. Creo que el darle esta autonomía y autarquía hoy a la defensa, ya no como en cada una de las materias, esa era una de las dudas que tenían cuando se unificó y cuando se sancionó en la legislatura la ley orgánica de la defensa, cómo iba a ser, que si se los iba a mezclar, no, bueno, están capacitados y han sido designados ya sea en la esfera penal o en la esfera civil, pero hoy en día ya no hay esta separación, cómo iba a ser, que si se los iba a mezclar, no, bueno, están capacitados y han sido designados ya sea en la esfera penal o en la esfera civil, pero hoy en día ya no hay esta separación, sino que hay una unificación, porque la defensa es una, en forma integral. Eso será uno de los desafíos que también tiene que trabajarse en forma institucional, ¿no? Las instituciones, la comunicación institucional, lo que tiene que ver también con... Las instituciones también tienen que están compuestas por personas y generan esta costumbre o conducta de aferrarse a ciertos procedimientos o procesos. Bueno, a veces que funcionaron bien, pero creo que en la vorágine de las necesidades, que son múltiples y que los recursos son escasos siempre, las políticas públicas se tienen que adecuar a esto e ir ayornándose. Entonces, ese va a ser otro de los desafíos que lo voy a plantear dentro de la Defensoría, ¿no? Y cómo mecanizar todo esto y cómo brindar una buena defensa, sobre todo, obviamente, a las personas que no tienen la posibilidad de un acceso a la justicia. Bien, doctor. Pues hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos, ¿no? (21:51). Seguimos. Bueno, doctor Lelo, explíquenos un poquito qué es la Fiscalía de Política Criminal, creo que es. Sí. Así es. Ante una serie de acontecimientos que se van detectando a través del análisis de las causas que ingresan, se ha notado que en diversas ocasiones se va como poniendo de moda coyunturalmente determinado tipo de delitos. En alguna época, y sigue ocurriendo, los arrebatos de celulares en la vía pública, o muchas veces, hace poco comenzó a develarse una serie de delitos donde te sacan las ruedas de los autos. Yo soy una víctima. Ah, bueno, precisamente. ¿Qué ocurre? Como en general estos grupos de delitos no tienen autor conocido, porque básicamente es difícil investigarlo. Difícil que se haga la denuncia, además. Claro, además nadie hace la denuncia porque realmente no hay manera de afrontar este tipo de investigación, más allá de que a veces que las cámaras ayudan, cámara pública. Lo concreto es que esta es una perspectiva de tratamiento de casos de autores desconocidos, en donde se hacen una serie de procedimientos basados en investigaciones de campo, en los que en estas investigaciones se comienzan a detectar patrones, irregularidades, que están en lo que se denomina el mapa del delito. Es decir, cuadrículas de los lugares en donde se puede ir viendo el grado de incidencia de acuerdo al lugar, de acuerdo al horario, de acuerdo al tipo de delito que se trata, y se hacen procedimientos sobre estos grupos de delitos para desalentar el lucro, porque básicamente todo delito tiene una razón de ser. No hay delitos, salvo cuestiones pasionales o cuestiones que tienen que ver con psicopatologías o problemas, porque básicamente todo delito tiene una razón de ser. No hay delitos, salvo cuestiones pasionales o cuestiones que tienen que ver con psicopatologías o problemas graves conductuales como los delitos de violencia de género, violencia sexual,
En los delitos de propiedad, contra la propiedad, se da este fenómeno criminal que hace falta abordarlo de algún modo. Y la forma de abordarlo es a través de estos procedimientos que se vienen haciendo desde septiembre de este año con bastante éxito en el sentido de recuperar mercadería robada y ponerla a disposición de las víctimas para que puedan ir a reconocerla y recuperar los bienes. Pasó hace poco con la aplicación que tenemos en la página para el recupero de celulares robados, también para el recupero de autopartes. Hace poco hubo un procedimiento que se secuestraron 800 bienes vinculados al mercado criminal, porque lo denominamos así. Lógicamente hay un sistema de reducción de las cosas robadas y un mercado negro que termina enajenando a un precio bastante menor del que se conseguiría comprándolo legalmente. Y eso es lo que motiva el accionar de estas bandas criminales que son gestionadas por un cabecilla, y eso arma una especie de cadena en donde está el hurto, el pequeño hurto, con jóvenes que andan en moto, arrebatan celulares, que son dirigidos por alguien en particular, y ese alguien lo reducen en el mercado negro, obtiene una ganancia, esa ganancia después se reintroduce al tráfico comercial y se investiga el lavado. Entonces se armó este equipo donde hay está la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, la Fiscalía de Narcomenudeo y la Fiscalía de Delitos Económicos, con el fiscal de política criminal, que trabajan en equipo y van detectando estas regularidades que hay o parámetros a tomar en cuenta para diseñar los procedimientos. Juntamente con la Brigada de Investigaciones se está trabajando en el campo, se está trabajando con cierto éxito, como les dije, y tratamos de desarticular los mercados criminales ilícitos a través de, por lo menos, desalentar el lucro, porque seguramente después van a encontrar alguna otra cosa de la cual apoderarse, pero a esto voy, el hecho de que el fenómeno criminal es dinámico y requiere soluciones coyunturales rápidas. Por eso es que se arman estos equipos con distintos fiscales que cada uno en lo suyo converge en una actuación vinculada al desaliento del mercado criminal y que no sea tan lucrativo o tan fácilmente lucrativo dirigir bandas para este tipo de delitos que ya saben ellos que seguramente no van a llegar a ningún lado. Entonces se agrupan, por ejemplo, se agruparon 1.500 causas de sustracción de celulares en la vía pública para hacer una gran mega causa, y a partir de ahí, del análisis que se hace, se va detectando estas regularidades que permiten actuar en el territorio e ir desbaratando, desarticulando estas bandas, que está también directamente vinculado con el narcomenudeo. Doctora, caso de Ministerio Público de la Defensa, Derechos Humanos, tortura. Sí, bueno, Jujuy tiene, se ha sancionado hace algunos años una ley y que conformó lo que es el Comité contra la Tortura y Tratos Infamantes, que se dedica a recorrer los lugares, las comisarías y los lugares de detención, donde obviamente el contacto directo con las personas privadas de libertad, en donde se investiga obviamente si hay algún tipo de trato inhumano o algún tipo de situación que pueda ser denunciada. Este comité tiene reuniones que se vienen realizando. Mañana tenemos justamente una reunión. Los integrantes de este comité han sido elegidos a través de la propuesta que fue sancionada la ley, en donde un representante es en representación de la legislatura, otro del Ejecutivo y otro de las organizaciones de derechos humanos, en donde se plasma ahí todo el trabajo que se viene haciendo. Y justamente la Defensoría tiene que forma parte de este comité. A nivel nacional también los miembros de este comité viajan de vez en cuando a Nación también, donde hay un comité de la misma jerarquía, donde forman parte todos los representantes de los comités de las provincias. Esto, yo sé que en el fondo esto no vende, ¿bien? Porque uno lo tiene que decir de esta manera. Pero obviamente nuestra Constitución desde el 94 incorporó
algo fundamental que es o que son los derechos humanos. Como por eso tenemos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entonces, si bien el doctor, a través de la procuración, de la acusación, tiene que ir directamente contra la política criminal, aquellos que cometen delito o que por sus conductas ponen en perjuicio a la sociedad y tienen que, por esa acción, tienen que tener una consecuencia que es la sanción por el daño que ha cometido a la sociedad o a alguna persona, también esas personas tienen que cumplir su condena, pero no ser vulnerados sus derechos en el momento en que cumple su condena. Entonces, ese es el clic que se hizo y eso es lo que la Argentina entendió, Jujuy entendió al sancionar la ley también, ¿no? Otro de los casos o de las cosas importantes que se hizo en la provincia de Jujuy, hace poquito vimos que se inauguró la nueva cárcel. ¿Ah? Sí, sí. Eso es muy importante porque el centro de detención está construido con los nuevos parámetros o los nuevos paradigmas de los que tiene que ver la reinserción de la persona privada de libertad para con la sociedad. Nosotros lo tenemos en el artículo 18 de la Constitución hace años. Entonces, donde dice que no 18, en la Constitución donde dice las cárceles eran sanas y limpias. No para el castigo, sino para la reinserción. Bueno, la cárcel de Chalicán cumple esos parámetros y que son avances, pautas que se van dando. Obviamente que uno lo que pretende con la política criminal que se lleva adelante es que haya menos cantidad de personas que cometen delitos. A eso se aspira, para eso son las políticas criminales. Pero la defensa tiene que estar, porque tiene que asegurar el derecho humano, vuelvo a decir, a la defensa de cualquier ciudadano que tiene que tener la posibilidad de acceder a la justicia, porque el principio es que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Yo creo que es ahí, ¿no? Donde uno tiene que focalizarse. Bueno, mañana vamos a tener esta reunión, creo que la última reunión de este año, y seguir trabajando. Recién lo escuchaba el doctor Lelo y hoy el primer recorrido que hice las distintas instalaciones de lo que es la defensa, también me informé de que se vienen realizando convenios con distintos municipios de la provincia justamente para aquellas personas que tienen una condena, una probation, donde tienen que cumplir una acción a la sociedad por el daño que ha ocasionado con su acción. Bueno, eso se viene haciendo en distintos municipios donde esa persona cumple de alguna manera con una conducta para resarcir el daño que ha ocasionado a la sociedad. Primero, comprender del que su conducta ha perjudicado a un tercero o ha perjudicado a la sociedad. Y luego realizar actos para, de alguna manera, resarcir ese daño. Doctor Lelo, bueno, estamos llegando al final. Sería una pregunta para ambos. Mucho habla el nuevo presidente de que el que las hace las paga. Mucho también es esto de la actual ministra de Seguridad, Bullrich. Aquí también en Jujuy existe, ¿no es cierto?, ese criterio de que quien comete, ¿no es cierto?, un delito realmente, ¿no es cierto?, te lo paga. Bueno, es lo que se busca a través del funcionamiento del sistema penal. Un funcionamiento que no puede dejar de ser razonable y limitado por las garantías, como dice acá la doctora Burgos. No se puede hacer pagar de cualquier manera. Siempre hay que respetar un debido proceso. Dentro de la ley. Dentro de la ley, lógicamente, se busca... Uno de los, digamos, de los rasgos fundamentales del funcionamiento del Ministerio Público es representar los intereses de la víctima. Como les dije, la víctima en mucho tiempo permaneció ajena. Vieron
por así decirlo, un pretexto para aplicar sanciones a los delincuentes. La víctima tiene un protagonismo y debe ser empoderada y debe ser atendida por el Estado, y creo que eso es lo más importante, el más importante lineamiento de trabajo institucional del Ministerio Público de la Acusación. Doctora. Sí, yo estoy de acuerdo con ese principio. Ahora, la Defensoría va a tener que estar presente justamente para ver si proteger realmente él lo hizo o no lo hizo, si hay atenuantes, si hay alguna otra forma, si hay un acompañamiento con respecto a esa persona, si tiene noción, conciencia de lo que hizo. O sea, no siempre a donde se dirige le dice esa persona cometió tal delito. Bueno, hay que ver todo el entramado que tiene que ver con eso. Ahí está la Defensoría para garantizar el derecho humano del acceso a la justicia y de un debido proceso. Con funcionarios y con profesionales capacitados para eso, para apuntar a la defensa, con investigaciones que se hacen para eso. Hoy también en el recorrido que tuve la posibilidad de estar hablando con algunos defensores, la posibilidad de retomar una acción que se había comenzado a hacer dentro de la Defensoría, que era tener los ateneos. Los ateneos sirven justamente para plantear los problemas, los casos que se van suscitando y la posibilidad de que todos puedan aportar para una mejor y una calidad dentro de la defensa. Eso me parece que es importante para elevar la categoría de lo que es la defensa dentro del proceso. Bueno, ya hemos llegado, ¿no es cierto?, al final. Sí. Solo muy brevemente, doctor Dera, doctora Burgos, ¿qué le dirían en pocas palabras a los jujeños y a las jujeñas? Bien, en lo que respecta a la administración de justicia, vamos a abarcar todos los actores, el Poder Judicial, la Defensa, el Ministerio Público de la Acusación. Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo, se está trabajando en conjunto desde el primer momento con el Poder Judicial. Hemos atravesado la pandemia, se trabajó para la aplicación de tecnología en los procesos con el doctor Genefe cuando era presidente, hemos trabajado codo a codo y creo que es lo que hay que hacer. Doctor Genefe, no, yo no. No, el doctor Genefe es Sergio. Y en su momento se planteó este trabajo interinstitucional que es satisfactorio para todos, en el sentido de que la imagen de la Administración de Justicia debe mejorar, y del sistema penal y de todo lo que tiene que ver con las conflictividades en la sociedad. Estamos trabajando en eso, vamos a continuar trabajando porque la ciudadanía se merece una mejor justicia, lógicamente, y porque para eso estamos. Somos empleados públicos y trabajamos para la gente. Doctora, pequeña palabra. No, comparto lo que dijo el doctor Sergio Lelo. Creo que Jujuy, desde el 2016 a la fecha, con estas modificaciones que se hizo dentro de lo que es el sistema judicial, ha ido mejorando la calidad de justicia. Siempre hay más que se puede hacer, eso es porque uno tiene que poner siempre la vara más alto, pero la sanción del Código Procesal Civil, la sanción del Código Procesal Penal, las distintas leyes procedimentales que se han ido sancionando en esta última época, y todas esas modificaciones y reformas judicial es justamente para mejorar la calidad y el acceso a la justicia. Y también acompañado a eso es la necesidad de la informatización y de mejorar los procedimientos, ¿no? Ese es otro de los desafíos dentro de la Defensoría. En una de las áreas hay un trabajo que se hizo, en la otra falta hacerlo, y el desafío va a ser justamente mejorar. Hoy en día, a través de la informática, pueden mejorarse y optimizarse los recursos que están, no necesariamente más recursos. Lo dije al principio, las necesidades son infinitas y los recursos son siempre finitos. Entonces creo que optimizando los recursos que se tienen y utilizando lo que es la tecnología, podemos garantizar este acceso a la justicia y una defensa, o en realidad una defensa, una actuación de quienes somos
en este caso funcionarios, poder brindarle de la mejor manera a la sociedad. Bien. Bueno. A ambos muchísimas gracias por estar esta noche aquí, usted. doctor Lelo Sánchez. Gracias. Doctora Burgos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nosotros Muy bien, nos vamos. nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, ahí con el arbolito de fondo, ya obviamente en ¿Cómo está diciembre. el arbolito? Allá atrás Ah. está el arbolito. Gracias por habernos acompañado, nos encontramos el próximo lunes.